nosotros nos desprendiéramos de todas las cosas que nos pudieran estorbar y pudiéramos tener una fe viva, genuina en el Señor, que pudiéramos despertar en nosotros el querer como el hacer, que pudiera ser en esta tarde el espectáculo más grande que pueda haber en la tierra, es que la presencia de Dios descienda en este lugar y seamos llenos desde la cabeza hasta los pies, que la bendición y la gloria del Señor respalde todo lo que podamos hacer en esta tarde. Y que una vez más la gracia de Jesucristo pueda abundar y sobreabundar en nosotros para que la gloria del unigénito Hijo de Dios resplandezca en medio de nosotros. Que la presencia de Dios sea tan visible y tan palpable, así como en la neblina cuando está nublado el tiempo. Yo le digo de parte de Dios, hay un Dios glorioso y poderoso que puede romper todo aquello que puede estorbar en nuestras vidas. Hoy voy a hablar del arma más poderosa que tiene el cristiano. Es un arma invencible, es un arma que no hay quien pueda con ella. Yo quiero hablar de lo que Dios quiere que nosotros entendamos de parte de Dios. Es tan fuerte lo que de Dios hemos recibido que dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Coja su Biblia, vamos a estar meditando en este día. Solo hay algo que puede paralizar este poder tan fuerte y tan grande y tan genuino. Después lo diré. ¿Ya tiene usted el libro de Juan? Cójalo. Y quiero que de parte de Dios usted sea una persona abierta a escuchar y a entender de parte de Dios que Dios tiene todo preparado para nosotros en este día. Como cada día Dios está presto a ayudarnos y a socorrernos y a sustentarnos por medio de su fe maravillosa. Capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Nuestra fe es la victoria que ha vencido al mundo. La fe es el arma más poderosa que podamos haber recibido en la vida. La fe es el producto genuino de Dios para alcanzar lo inalcanzable, para conseguir lo inconseguible. Por la fe, hermano, tenemos victoria cada día. Por la fe alcanzamos momentos gloriosos y poderosos de parte de Dios. Así que tú y yo necesitamos la fe, porque solo la fe es lo que vence al mundo. No tu intelecto, no aquello, no lo otro. La fe, la fe, la fe. Fe es creer en lo que no se ve. Entonces nosotros tenemos esta fe. Hemos orado por la hermana de Antonia. Tenemos fe de que Dios va a actuar. Tenemos fe que Dios va a hacer su voluntad por encima de todo. Pero mi fe es esa, de que Dios obrará y hará conforme a su propósito. Amén. Un cristiano sin fe es un cristiano totalmente derribado. ¿Sabéis por qué? Porque solo nuestra fe vence al mundo. Vence a la depresión, a la angustia, a la tristeza, al menosprecio. La fe es lo que viene a conquistar lo inconquistable. Hoy más que nunca debemos de ser cristianos llenos de fe, de certeza, porque solo la fe haremos que cambie y transforme todo el mundo en el que vivimos. Podemos creer en cosas que vemos, pero eso no es fe. Fe es creer en lo que no se ve. Así que el apóstol Juan le dice a sus queridos lectores y a nosotros también, hermanos, nuestra fe vence al mundo. Vence a todo el enemigo, a todo demonio, a todo principado, a toda potestad, lo vence nuestra fe. Porque nuestra fe es creer en lo que no se ve. En una situación difícil tenemos que apropiarnos de la fe y decir, yo sé que Dios está conmigo y tengo victoria en el nombre de Jesús. Voy a ser positivo. No, eso no es positivismo. O si ser positivo es creer que Dios puede hacer.
Eso significa comprometer a Dios. Eso significa vencer lo invencible. Porque cuando uno tiene fe, alcanza lo que ha proyectado en su vida y en su corazón. En el capítulo 11 del libro de Hebreos, vayan conmigo muy rápido porque esta tarde no quiero ser canso, pero sí quiero ser eficaz en lo que vamos a compartir en esta tarde. Quiero hablarle que Dios está buscando hombres y mujeres de fe que sean instruidos en la fe poderosa de nuestro Dios. La Biblia nos recuerda y nos enseña por medio de ella que hay algo. Dice en el capítulo 11, versículo 1, ¿qué pues la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe de lo que uno espera, y yo estoy seguro y estoy convencido que lo que espero se hará porque tengo fe. Esta es la verdad genuina de la palabra del Señor, una verdad que puede darlo por afirmado y por establecido en el orden maravilloso de Dios. Dice en el 32, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, y así como de Samuel y de los profetas. Dice, el tiempo me faltaría. Si yo contara todas las historias que hay en la Biblia, el tiempo nos faltaría. Estaríamos aquí noche, días, tardes. Estaríamos aquí por muchos largos días hablando de esta verdad. Nos pasaríamos toda la verdad. Porque a través de la Biblia nos enseña el Señor que hay miles y miles de personas que fueron usadas por medio de la fe, que sin ninguna posesión, sin ninguna autoridad, solo por la fe alcanzaron todos estos hombres grandes verdades. Dice que esto es algo tan sencillo. Yo quiero solamente recordarte a ti por un momento, antes de entrar en el desarrollo del mensaje, quisiera que recordaras, hermano. Recuerda cuántas veces Dios te ha librado por medio de la fe de tantas cosas. ¿Cuántas veces Dios la ha pedido en un momento de angustia, en un momento de aflicción, has confiado en Dios y Dios ha hecho lo que ha tenido que hacer? Reflexiona, tienes en la mente ahora mismo, párate un momento, unos segundos. Recuerda cuántas veces por la fe el Señor te ha ayudado y has dicho, lo voy a conseguir, lo voy a alcanzar y lo has alcanzado. Eso se llama fe. Estaríamos aquí todo el día, estaríamos toda la noche hablando de este asunto. Dice que por la fe, verso 33, por la fe conquistaron reinos. Por la fe solamente. Con la fe conquistaron reinos. La Biblia está llena de personajes que conquistaron reinos por medio de la fe. Que no fueron por su fuerza ni su valentía, fueron simplemente porque creyeron que Dios estaba con ellos. No necesitaron muchas armas ni muchos poderes, solamente su fe, la fe que vence al mundo. Esa fe que no hay quien pueda con ellos. Dice que esa fe también hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. ¿Están conmigo o no están conmigo en esta tarde? Dice que por la fe conquistaron. ¿Y saben lo que conquistaron? El pueblo de Israel por la fe salió siendo esclavo y conquistaron la tierra prometida. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Hubo algo, un lazo tremendo. Dice que por la fe hicieron justicia, donde había injusticia, plantaron justicia. Dice que por la fe taparon bocas de leones, como cuando habla del Daniel, que por la fe tapó la boca del león que se lo quería comer. Solo la fe es la que hace que produzca el poder y la autoridad de nuestro Dios. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Alcanzaron promesas. Lo que Dios promete lo cumple. Amén. Pero tienes que tener fe. Amén. Hay algo que tú y yo debemos de entender. Taparon bocas de leones, dice el 34, apagaron fuegos impetuosos. Cuando está hablando de los tres que echaron allí al fuego del horno, se apagó. Se paseaban por el medio de ellos y ellos en medio del fuego y nada les acontecía. Que eran los tres jóvenes que estaban allí con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, los tres hombres que echaron al fuego y se rió del fuego porque el fuego no les tocó. Dice que apagaron fuego impetuoso.
Y hay algo más que Dios nos quiere recordar: fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todo esto lo hicieron hombres de fe, hombres que pusieron su corazón para buscar a Dios, hombres que lucharon y pelearon la buena batalla. Pero Dios está esperando en estos tiempos que también nosotros tapemos boca de leones. Dios está esperando en estos tiempos que también derribemos ejércitos que vienen en contra de nosotros. También en estos tiempos Dios espera de nosotros promesas que Dios nos dio hace mucho tiempo y que Dios pueda cumplir en nosotros, porque somos mujeres y hombres de fe. Amén. Necesitamos fe. Amén. Dice en el 35, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. ¡Aleluya! Hay algo que nosotros debemos de recordar, que nuestra fe es la que vence al mundo. El mundo ve todo negativo, nosotros tenemos que verlo, la fe de Dios. Con la fe de Dios podemos, en el nombre del Señor. Amén. Con la fe el Señor le dice a nada menos que a Moisés: Moisés, levanta la vara. Que ha dicho que levante la vara, Moisés. Y si levanta la vara, el mar rojo se va a abrir. No me escucharon, hermano. Amén. Pero dijo Moisés: la vara, sí, levanta la vara. Y al levantar la vara, el mar se abrió en 2 trozos. Le digo de parte de Dios, no era la herramienta de la vara, era la fe. Porque con la fe derribaremos ejércitos. Amén. Con la fe abriremos las montañas y abriremos lo que tengamos que abrir. Amén. Porque la fe es lo que conquista a este mundo. Amén. Hombres que lucharon y pelearon, que tuvieron claro que la fe, por la fe Abraham tuvo un hijo, ya fuera de la edad y del tiempo. Por la fe también Abraham sacrificó a su hijo. Igual que tuvo fe para tenerlo, también tuvo fe para entregarlo. Hoy por hoy necesitamos fe, pero fe no solamente egocéntrica, sino una fe genuina para dar lo que tengamos que dar al Señor. Solamente nos gusta recibir, pero Abraham entendió y oró por 95 años. Oró y oró y oró. Y tenía una mujer estéril, y tenía una mujer que no podía producir hijos, porque no tenía ningún problema. Sin embargo, Dios le dio un hijo, y cuando le dio un hijo al tiempo le dijo: ve y sacrifícalo, pero él tuvo fe. Diga conmigo: tuvo fe. Tuvo fe. A ver, diga conmigo: tuvo fe. Tuvo fe. ¿Sabe por qué tuvo fe? Porque se llevó al hijo, se lo llevó al monte, y cuando se lo llevó al monte, el niño le pregunta: papá, el cuchillo está en la mano, la leña está ahí y el fuego está ahí, ¿dónde está el sacrificio? ¿Y sabe lo que le dijo Abraham? ¿Cuántos lo saben lo que le dijo Dios? Dios proveerá. Y mirando al frente vio un carnero ensalzado por los cuernos, atado en aquella mata de una manera espectacular. Y Dios, que es poderoso, antes de ejecutar ese juicio de matar a su hijo, Dios lo libró. Le digo de parte de Dios: fe. Necesitamos fe, porque sin fe es imposible. Hay una situación que a mí me fascina, que cuando Moisés está en Mara, que hay un lago de agua y está todo amargo, el Señor le dice: coge aquel árbol seco, tíralo dentro y se endulzará el agua. Mis queridos hermanos, eso no hay quien se lo crea, pero Moisés creyó a Dios. Y cuando tú tienes fe, Dios hace un resto. Echando el árbol dentro, el agua se convirtió en dulce. Yo no sé por qué, pero solo le puedo decir: fe. Nada hay imposible al que cree. Amén. Nada hay imposible al que tiene Amén. Fe. Porque Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Dios es el Dios que hace, y le dice a Josué: ve y rodea a Jericó, las murallas de Jericó. ¿Y qué hago, Señor? ¿Pongo cañones, pongo bombas, pongo dinamita? ¿Qué pongo? Nada. Solamente darás una vuelta al día, y el último día que yo te diga darás 7. Y cuando da una vuelta, todo el mundo se ríe de Josué, pero Josué tiene fe. Vuelve el segundo día hasta el 7º dando una vuelta, pero el 7º se vuelve loco, empieza a dar vueltas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y le dice: ve un grito, y hace dice, y pegando un grito, las murallas de Jericó cayeron. Amén. Diga conmigo: eso es fe.
¿Qué muralla hay que todavía no se ha derribado en tu vida? ¿Cuál es la muralla que te está haciendo la guerra? Dale la vuelta, clama a Dios y en el momento oportuno ten fe, grítale y la montaña se va a caer en el nombre de Jesús. Amén. Necesitamos hombres de fe. Aleluya. Sin fe no alcanzaremos nada. Por muy mal que veamos el asunto, Dios quiere que seamos hombres de fe. Tiempos en los cuales Dios actúa poderosamente. En tiempos difíciles como los que estamos ahora, Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Y la pregunta de esta tarde preguntaremos, ¿tenemos fe? Amén. Voy a preguntarlo otra vez. ¿Tenemos fe? Amén. Hay que demostrar lo que tenemos fe. En los momentos difíciles, en los momentos imposibles, tenemos que demostrar que tenemos fe. Porque cuando tengamos fe, Dios actuará poderosamente. Pero Dios está esperando que tengamos fe, hermano. Dios espera de nosotros que tengamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y algunos, si se hacen la pregunta, ¿qué significa fe? Hemos dicho aquí en el libro de Hebreos, pues la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Porque si podemos alcanzarlo, ¿cómo va a ser fe? Tenemos que alcanzar lo inalcanzable. Tenemos que buscar lo que no hay que dar. Alguien te ha dicho alguna vez, mira, ese problema que tienes no tiene solución ninguno. Es porque es un hombre sin fe. Porque si fuera un hombre con fe diría, ese problema se va a solucionar, porque Dios lo va a poder hacer posible. Hay una cosa que debemos de entender, hermanos míos, de mi alma. Fe necesitamos en estos tiempos. Y fe es creer a Dios. Amén. A ver, voy a hacer una pregunta. Fe es creer a Dios. Amén. Fe no es creer en Dios. En creer en Dios cree todo el mundo. Sino creer a Dios, creer en su palabra, creer en sus hechos, creer en lo que Él nos dice. Eso es fe. Si alguno dice que cree en Dios, los demonios también creen y no pasa nada. Así que no se trata de creer en Dios, sino de creer a Dios. Cuando nosotros creemos a Dios, creemos en sus promesas. Y una de sus promesas es que Jesús vendrá por su iglesia. Amén. Y nosotros lo creemos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando tú a alguien le dices, por ejemplo, mira qué sencillo. Si tú levantas tu mano y recibas a Jesús, Jesús entra en tu vida. ¿Tú lo crees? Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero así de fácil. Pues así de fácil dice la Biblia que es. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero el que no tienes que hacer nada más, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El problema es que no te mueres en ese momento y te vas para el cielo. El problema es que te tienes que quedar aquí, no te tienes que entrar en el camino angosto, tienes que sufrir, tienes que padecer, porque a base de tribulaciones y pruebas entraremos en el reino de los cielos. Amén. Así que si te mueres en el mismo momento en que recibes a Jesús, te vas al cielo. Pero el problema es que no te mueres en el mismo momento y tienes que quedarte en la tierra y tienes que luchar y tienes que pelear, pero tienes que tener fe de que el que te dijo que eras salvo sigue siendo salvo hasta que el Señor venga a por su iglesia. Amén. Así que la fe es una verdad central en nuestra vida. Esa fe es la que vence al mundo, es la que vence a nuestro desánimo, es la fe la que vence todas y esas verdades que nosotros debemos de andar. Hay alguien en la Biblia que pudo sorprender a Jesús. ¿Me están oyendo o no? Amén. Sorprendió a Jesús de tal manera que Jesús tuvo que decir: no he hallado tal fe en toda Israel. Vayan conmigo en esta tarde al libro de Lucas capítulo 7. Lucas 7. Vengamos todos ahí. Vamos a estar ahí en la verdad de Dios. Dios está haciendo cosas importantes en nuestras vidas. Y una de las cosas que está haciendo Dios es que quiere que seamos hombres y mujeres de fe. Pero la fe es tan importante que yo quisiera seguir hacia adelante en esa verdad. Capítulo 7, ¿lo tiene ya? El 7, versículo 1. 7, 1. Ahí sucede algo. Y después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que le viniese a su casa,
a sanar a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron y solicitando, diciéndole, es digno de que le concedas esto. Pero mirad lo que sucede. Porque ama nuestra ciudad y edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él un amigo, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, al otro, ve y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo haces. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviendo dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tal fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Espectacular. Espectacular. Este centurión, que es un anónimo, no sabemos quién es, tenía una fe poderosa, maravillosa, pues Jesús lo resalta que tenía más fe que todos los de Israel. Todos de los de Israel tienen más fe que todo esto. Ni siquiera se siente digno de ir a hablar con él, porque él sabe quién es Jesús. Es un ser maravilloso, es un ser grandioso y poderoso, pero él tiene una verdad que es central. Él cree y confía en las palabras de Jesús y le dice, yo no soy digno ni siquiera de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. Digan conmigo, eso es fe. Ahora digan conmigo, eso es fe. Y cuando tú tienes fe, Dios te da una recompensa. Mi fe tiene recompensa. Y la recompensa de aquel hombre fue que su siervo fue sano. ¿Pero por qué fue sano? Porque tuvo fe de que el que iba a hacerlo, lo iba a hacer en el nombre del Señor. Amén. Él tenía fe porque él le decía a su soldado, vea por agua, y la traía. Le decía a su soldado, coge la espada, y cogían la espada. Dice, pues si yo siendo un hombre le doy órdenes a este, y este ejecuta la orden que yo doy, ¿cuánto más tú siendo Dios y dices que se sana? Se sana. Amén. Qué maravillosa fe. Fe. No tengo necesidad, Señor, de que me demuestre mi vida, solamente di la palabra. Cuando la palabra la dice, funciona. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Amén. ¡Aleluya! Amén. No necesito nada más, no necesito nada más, solamente le dijo, cielos, le dijo, agua, sol, luna, estrellas, todo funciona. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, solamente falta que tú tengas fe. Amén. Mira al que está a tu alrededor y dile, ¿tiene fe? Díselo, díselo. ¿Tiene fe? No tengas ningún temor de decirlo. ¿Tiene fe? Porque al que cree todo le es posible. Amén. Dios tuvo que resaltar la fe del centurión. Señor, no hace falta que vengas a mi casa. Oh, solamente di la palabra, yo creo en ti, tengo fe. Y esa es la fe de la que habla en Hebreos capítulo 2, después la fe, la certeza y la convicción de que voy a recibir lo que he dicho. Aleluya. Es seguridad, estabilidad, porque tengo fe. Necesitamos fe genuina, fe poderosa. Una fe que vence al mundo, y es tu fe, creer que Dios hará lo que tenga que hacer. Amén. Es fe genuina. Hoy en un mundo lleno de confusión, en un mundo lleno de tropiezos, en un mundo donde la incredulidad está al pedir de boca, donde no crees ya sino ver, pero tú tienes fe. Fe. Y cuando tú tienes fe, Dios premia tu fe. Hay recompensa en tu fe. Dile al que está a tu lado, hay recompensa en la fe de Dios. Hay recompensa. Hay una recompensa genuina, poderosa de parte de Dios. Tener fe. Si tenemos fe, alcanzaremos.
Hay algo que yo y tú debemos de entender de parte de Dios. Esa fe poderosa en el Señor. Capítulo 5 del libro de Lucas que estamos leyendo. En el 5, váyase un poquito más atrás. Versículo 17. 5:17. Estamos terminando, hermanos míos. Estamos llegando al final. Y aconteció un día en que él estaba enseñando. 10. ¿Le he dicho todo? 5:17. Sí, ¿no? Y aconteció un día que él estaba enseñando. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder de Dios estaba para sanar allí. Y habían venido todos a ver lo que iba a suceder en aquella casa. Estaba el mejor predicador del mundo llamado Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret tenía poder para sanar y levantar a los muertos. Pero mire conmigo una cosa. No había sucedido nada en aquella casa. ¿Sabe cuál era el factor por qué no sucedía estando el mejor predicador, los mejores oyentes que pudieran haber? Porque no había fe. Usted puede oír el mejor predicador del mundo, pero si no hay fe, Dios no puede hacer el milagro. Pero miren lo que sucede. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho y poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe, ¿qué vieron? La fe de ellos. ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. Quiere decir que hasta ese momento no había fe en ninguno de los que allí estaban. Los intérpretes de la ley venían para corregir a Jesús. Los hombres sabios venían a ver si verdaderamente tenían sabiduría. Pero sucede algo espectacular, que viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: levántate y anda. Pero ¿qué es lo que necesitó? Ver fe. Y causa de la fe, Dios le dio la salvación. Mirad, hermano, quiero que esto lo veamos. Al ver la fe de ellos, le dijo al hombre: tus pecados te son perdonados. Dios tenía que ver algo, Jesús tenía que ver la fe. Y sin fe, Dios no había hecho nada. Una casa preciosa, con un público lleno hasta la puerta. No se podía entrar dentro de la casa, pero no había sucedido nada. Hasta que no vino 4 hombres con fe y dijeron: yo sé que Dios me puede cambiar. A ver, digan aleluya. ¡Aleluya! Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y viendo la fe de ellos, le dijo: tus pecados te son perdonados. Lo criticaron, lo menospreciaron y le dijo: ¿qué crees que es más fácil decir tus pecados te son perdonados que decirle a este que se levante? Pues levántate. Y se levantó, para que veáis y sepáis quién soy yo. Pero yo solamente quiero ubicar en esta parte fe. Viendo la fe de ellos, actuó poderosamente el Señor. Hoy, en esta tarde, quiero llegar a esta conclusión. La única cosa que puede paralizar a la fe, la única cosa que puede paralizar la fe es el miedo. Amén. El miedo al fracaso, el miedo que no me responda, el miedo que no salga la cosa como yo quiero, el miedo. ¿Tú no has dado cuenta cuando tienes un problema en tu casa? Tratas de arreglar el problema con Perico, con Andrés, con tu hermano, con tu primo, con tu a ver si me arreglan el problema entre todos. Cuando la solución estaba en Cristo y está en Cristo. Amén. Pero ¿cuál es el factor que puede romper la fe? Solo hay uno: el temor. ¿Os acordáis? En el Evangelio de Mateo capítulo 14, verso 25 al 31 hay una historia. Y la historia es que Jesús va andando por el agua. Y cuando va andando por el agua,
Se asustan los discípulos, pero enseguida Jesús les dijo, no temáis, yo soy. Y cuando dice, no temáis, yo soy, aparece la voz de Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, dime que yo también ande por el agua. Y le dijo Jesús, ven a mí, yo soy, no tengas miedo, ven. Pedro saca el pie de la barca, la pone en el suelo, no, la puso en el agua. Pero el agua ha sido un pavimento. ¡Ay, que no me hundo! ¡Ay, que no me hundo! ¿Sabes lo que hace Pedro? Saca también el otro pie y empieza a andar por encima del agua y se va hacia Jesús. Pero mirando las olas y el viento, tuvo miedo. Digan conmigo, el miedo rompe la fe. Rompe la fe. El miedo paraliza la fe. La fe no pudo actuar ahí porque tuvo miedo. Jesús le reprende y le dice, hombre de poca fe. Digan aleluya. Digan conmigo amén. Se baja de la... Entonces, hermano, es que nosotros estamos aquí, pero métase usted dentro del pasaje, no se del centro de la Biblia. Si tú eres Jesús, dime que ande por el agua. Saca la patica y la otra patica y va andando por el agua. Pero viendo las olas, viendo el viento, tuvo miedo. Hermano, muchas veces nosotros empezamos en fe y tenemos fe que vamos a conseguirlo, pero llega un momento que tenemos miedo y el miedo paraliza la fe. Oh, hermano. Cuando hay miedo, cuando hay miedo no hay fe, porque el miedo es terror a la oscuridad. Pero nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios es luz. El Señor nos recuerda por medio de su palabra que nosotros somos luz del mundo. Nosotros no podemos andar en tinieblas, no podemos tener miedo. El miedo, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si hay una alabanza que dice, si mi Padre es el Rey del universo. Aleluya. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. No tenga miedo. El Señor tiene al diablo debajo de la planta de sus pies. No hay quien pueda con nuestro Dios. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Le digo de parte de Dios, solo puede paralizar tu fe el miedo. Al miedo. ¿No viste, hermano? Qué contento va para tu casa. Yo vivía en Zaragoza y te era tan valiente y tan cobarde que para ir a mi casa tenía que ir por la pared del cementerio. Era el camino más largo. Si me echaba por la otra punta tenía que ir por todo Torrero, bajar hasta abajo, era un caminando. Y yo iba, hermano, con una bicicleta que venía de trabajar en la mina. Y iba por allí. Y cuando iba, y venía detrás de mí, yo iba en fe, yo tenía fe. No, voy porque llego más temprano, pero no sé cómo, iba a paso. Y me se metía el miedo todo sin luz, pagado, a las 9 de la noche, de Zaragoza, por un frío que pegaba un escuminazo y se quedaba pegado en el suelo, como si fuera cristal. Y oía por detrás. Pero tenía que pasar por ahí o tirarme una hora por el otro lado. En aquella pared que era del cementerio, en 10 minutos llegaba. Que el cementerio ya entraban los autobuses y todo dentro, que decir que era un cementerio grande. El miedo me paralizaba, no podía darle a los pedales. Ya no sabía si tirarme al suelo o salir corriendo. Le digo de parte de Dios, el miedo paraliza tu fe. Pídele a Dios cosas grandes. Ten fe, Dios lo va a hacer. Amén. Bueno, a lo bruto, a lo bestia, solo la fe la puede parar el miedo. Pero ¿quién dijo miedo? Si nuestro Dios es el Rey del universo. Vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a enfrentar los problemas y no permitan que el miedo le paralice. Siga en fe, luche en fe, porque le digo una cosa de parte de Dios, es la promesa con recompensa. Si usted tiene fe, Dios le recompensa, porque hay recompensa en la fe. Abraham oró con fe y tuvo un hijo.
Ana oró y tuvo un hijo. Moisés oró y se abrió el mar. Daniel oró y cerró la boca del león. Gedeón oró y con 300 vendió a un ejército entero. Le digo de parte de Dios. La fe es el arma más poderosa que tiene un cristiano. Amén. Toma el escudo de la fe para que puedas apagar los dardos del maligno. Cuando te diga Dios no puede, yo puedo en el nombre de Jesús. ¿Tengo fe? Ya está. Es que tengo fe. Es que puedo. Demonio, puedo. Porque mi fe vence al mundo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pon en nosotros un espíritu poderoso, pero pon fe en nosotros. Esa fe para cerrar bocas de leones, esa fe para atar los mares, esa fe para vencer ejércitos, esa fe para derribar murallas, esa fe para apagar los fuegos. Pon fe en nosotros. No permitas que el miedo paralice nuestra fe, pues somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Tú dices en tu palabra que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, porque tenemos fe. Amén. Hay fe si tú la produces. Así produce en nosotros el querer como el hacer, esa fe poderosa. Dice tu palabra que si alguno tiene falta de fe, pídale a Dios. Dígale, Señor, aumenta mi fe. Si tengo una fe pequeña, aumenta una fe grande para que pueda hacer cosas grandes para ti y para tu reino, en el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Dios es poderoso. Fuerte para Dios.